del Frente Amplio. Bueno, obviamente que estaremos hablando de la actualidad, de lo que se vendrá, de los acuerdos, de la transición. Gracias por acompañarnos, Fernando. Un gusto recibirte. Vamos a... Felicitaciones, porque muchas gracias, no es Fernando. que pase todos los días Sí. que premien con un Martín Fierro latino a una periodista uruguaya. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ya tuve la felicitación detrás de cámara. Te agradezco que lo reiteres. Muchas Sí, gracias. porque finalmente hay mucha cosa muy buena que se hace en Uruguay. Sí, sin No duda. siempre lo valoramos suficientemente como somos nosotros también, midiendo las cosas a nuestra medida. Realmente muchas felicitaciones. Muchas gracias. Quiero comenzar hablando de la transición, ¿no? Porque hoy justamente hubo una reunión entre Beatriz Argimón, Carolina Cose, estuvo también en esta reunión con Lacalle y Yamandú. ¿Cómo se viene dando? ¿Cómo la ves tú? Que se vienen dando los pasos para justamente generar lo más orgánica posible esta transición de gobierno. Bueno, viene bien. Viene bien el diálogo entre el presidente actual, Lacalle Pou, y el presidente electo, Yamandú. Se están discutiendo cuestiones que han quedado pendientes, que lo están haciendo de buena manera. Alejandro Sánchez va a quedar a cargo de esa transición por parte del gobierno, que desde mi punto de vista es un acierto. A mí me genera ciertas cosas, lo he dicho públicamente, que no esté en el Senado, porque es un senador muy experiente. Pero bueno, también necesitábamos tener un secretario general de la presidencia que cuide la espalda del presidente, pero además que sea confiable para todo el Frente Amplio y para las organizaciones y para el Parlamento, y creo que ha sido una gran elección. De verdad lo creo, con ese saborcito de no tenerlo para coordinar el Parlamento. Pero bueno, tenemos muy buenos parlamentarios. Uno siempre quiere tener todos los campos resueltos, pero lo cierto es que Yamandú está trabajando con tranquilidad para tener un gabinete potente, pero que al mismo tiempo proteja la fuerza política y al mismo tiempo proteja al Parlamento, al mismo tiempo atienda a la paridad y al mismo tiempo atienda a la representatividad sectorial. Y esto Yamandú es un experto, digamos. Uno puede quedar confiado, puede dormir tranquilo de que eso va a salir muy bien. Ayer lo decíamos con May Prado, que hoy está enferma, no pudo estar, que hay un montón de cosas para cubrir. Recién lo decía, ¿no? Tener en cuenta la paridad, tener en cuenta el Parlamento, tener en cuenta el gabinete. Van a quedar todos contentos porque realmente a veces es difícil cubrir a todo el mundo, que todo el mundo quede conforme. Ahí además de surcir en el Parlamento, a la interna también hay un trabajo de surcir, ¿o no? Sí, siempre. Mi trabajo es ese hace 35 años. Mi tarea principal es la que no se ve, no esta pública. Esta pública es una necesidad política, pero no es mi trabajo principal. Mi trabajo principal ha sido a lo largo de mi actividad sindical, que me honra mucho, y de mi actividad política, que también me honra mucho, ha sido la de surcir, la de buscar acuerdos, la de buscar consensos, la de encontrar caminos comunes para una fuerza política que requiere la unidad como estratégica, que la unidad le resulta estratégico, con lo cual, digamos, que haya quedado en manos de Yamandú y de Pacha la construcción del equipo, da certezas de que van a cuidar todos estos aspectos. La verdad que me puedo dormir tranquilo. ¿Y qué tanto va a haber de acuerdos, no? Porque obviamente ya sabemos el espíritu colaborativo, ¿no? De consenso que tiene el Frente Amplio, pero también lo cierto es que ahora tenemos un presidente que tiene que gobernar para todos, los que votaron al Frente Amplio y los que no. ¿Qué tanta injerencia va a tener el partido en este gobierno? Bueno, eso es lo que hay que entender bien. El presidente es el presidente de todos los uruguayos, como bien vos lo decís. Y va a ser presidente de los que votaron a Yamandú y de los que no votaron. Y va a gobernar para los que votaron a Yamandú y para los que no lo votaron. Y va a tener políticas públicas de Estado, ojalá, en varias materias. Y otro es presidir el partido. Ni a mí me puede venir la tentación ni de sugerir ministros, ni decirle a Yamandú cómo gobernar, ni al gobierno le puede venir la tentación de dirigir al partido. Si entendemos esto, va a haber un mecanismo perfecto que está bastante bien escrito en un documento de 2005 entre el vínculo entre la fuerza política, el gobierno y también la sociedad, porque esa es la tercera pata, cómo nos comunicamos con la sociedad. Y ya desde los primeros meses del mes que viene vamos a salir a recorrer localidad por localidad, esta vez para conversar, para dialogar con todos los uruguayos sobre lo que el Frente Amplio va a hacer en el gobierno, ¿no? Y ese es un aprendizaje que tuvo el Frente Amplio, porque bueno, obviamente con el paso de los años uno va aprendiendo, ¿no? O se va equivocando, va aprendiendo. Preguntarte no solamente por esto puntualmente, sino también por qué aprendizaje tienen luego de haber perdido la elección pasada. Tremendos aprendizajes, porque nosotros hicimos varias giras nacionales, cerca de 8.
dependiendo del departamento, algunos fuimos 10, pero la mayoría fuimos entre 7 y 8. Y visitamos 303 localidades, tuvimos 1.800 reuniones, y una de las preguntas era por qué había perdido el Frente Amplio. Y esa es una enseñanza que la tuvimos y la tenemos. Y el Frente Amplio tiene que gobernar para la gente, pero también con la gente. Tiene que tener una escucha permanente sobre las demandas populares, sobre las demandas sectoriales, sobre las demandas de las organizaciones, sobre las demandas que tienen los hijos y hijas de los uruguayos. Entonces, en la medida que se entienda la demanda, no se podrá cumplir 100%, pero se conoce cuál es y se va a poder atender más tarde o más temprano. Este es un enorme aprendizaje. Uno segundo es que hay prioridades que la gente tiene que tener. Y la gente quiere llegar a fin de mes, y la gente quiere mejorar su calidad de vida, y la gente quiere vivir segura, y estos aspectos hay que atenderlos con mucha atención. La gente no quiere más que haya 2 de cada 10 niños en situación de pobreza, por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en la medida que las razones sean acompañadas por el corazón, es decir, por lo que cada uno de nosotros siente cuando ve situaciones de injusticia, se va a iniciar un ciclo progresista, un ciclo transformador que probablemente supere los 5 años de este gobierno. Pero para eso tiene que haber un Frente Amplio fortalecido hasta la médula. Y yo creo que este acto electoral lo fortaleció, pero luego lo que hay que hacer es que la estructura del Frente Amplio, que es el gran motorcito que tiene la herramienta Frente Amplio para ganar una elección y que muchas veces se la subestima, esté funcionando durante todo el periodo. Sí, yo pensaba cuando decías de la pobreza infantil, de muchas cosas que a veces son problemas estructurales que tiene el país. Y lo que tiene una campaña electoral es que se habla mucho de los problemas que tenemos y que a veces las soluciones es difícil de encontrarle la vuelta. Sobre todo cuando se ingresa al gobierno. Creo que a este gobierno le pasó de hablar de cosas que se iban a resolver y cuando entraron al gobierno, por ejemplo, el tema de la seguridad, son huesos difíciles de roer. ¿Cómo lo ves en este caso para el Frente Amplio, para el gobierno del Frente Amplio, teniendo en cuenta de que a veces el estar en el gobierno también es un lugar de mucho hostigamiento? Hostigamiento en el sentido de que no vas a conformar a todo el mundo. No. Nosotros tenemos una ventaja. Gobernamos 15 años y salimos 5. Con lo cual, buena parte de los que van a llegar al gobierno conocen el Estado. No llegan a ver cómo es. Quienes llegaron ahora al gobierno hacían mucho tiempo que no gobernaban. Y probablemente la mayoría de ellos llegaran a conocer el Estado. Esta es una ventaja comparativa que nosotros la sufrimos en 2005. Llegamos a un Estado que no conocíamos. Bueno, lo pudimos hacer bien, pero ahora llegamos a un Estado que conocemos. Nosotros en nuestros gobiernos bajamos la pobreza infantil de 53 a 17%. Y esto podemos ir en la lógica de erradicar la pobreza infantil. ¿La vamos a hacer en tan solo 5 años? No, porque requiere de cambios estructurales, pero tenemos que bajarla sustancialmente en este periodo de gobierno. Y va a haber una inversión económica importante para bajarla. Y eso es colocarnos en los hogares donde viven los niños para darles todas las herramientas posibles para que salgan de la pobreza económica y de la pobreza multidimensional, ¿no? Y con ese ciclo progresista generar la continuidad de los gobiernos para generar esos cambios estructurales. O al menos que haya políticas de Estado, ¿no? Consultarte respecto a lo que fue este periodo de gobierno, de estos 5 años que gobernó el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Crees que el oficialismo no valoró al Frente Amplio, lo subestimó en este periodo de gobierno? Yo las creo negociaciones. Que sí. Hoy escuchaba a Fito Garcés decir justamente eso. Yo creo que sí, porque nosotros en todos los temas complejos llevamos propuestas al presidente Lacalle Pou. Algunas de ellas ni siquiera nos respondió. Es decir, ni siquiera dice recibido, lo voy a pensar, recibido, no lo voy a pensar. Algunas de ellas no tuvimos respuesta y eso sobre un partido que es el mayor partido del Uruguay hace 25 años, nos parece que fue bastante de subestimación. Lo segundo es que hicieron una campaña, 2 campañas. Una que la hizo Delgado y la coalición, vinculada a reelegir un buen gobierno, y la segunda que la hizo el propio presidente participando de 35 inauguraciones en el mes de noviembre, participando de la discusión plebiscitaria que desde el punto de vista de Óscar Bottinelli, que yo comparto, le está prohibido constitucionalmente, participando de la campaña en todo el periodo y no fue reelegido.
con lo cual el gran perdedor es el gobierno que no fue reelegido y ese gobierno lo lidera la calle Pou, ¿no? Me quedé pensando en eso de las políticas de Estado, ¿no? Lo importante que son, sobre todo para las transformaciones profundas. Pienso en la educación, en la reforma educativa, en donde este gobierno, bueno, dio como el principal paso, el primer paso. Pienso en la reforma de la seguridad social, que si bien se plebiscitó, bueno, está arriba de la mesa. ¿Qué postura va a tener el Frente Amplio frente a este tipo de cambios que de verdad son procesos largos, ¿no? Uno no puede pretender en un periodo de gobierno transformar la educación al 100%. Yo estoy de acuerdo, pero tiene que dar resultados positivos. Si usted cuando termina el periodo de gobierno, los niños van 11 días menos a clase, tiene un problema enorme. En promedio, imagínese eso, lo que significa que una cantidad de niños falten más de 40 días. Pero es trabajar sobre lo hecho. Tienen que estar adentro. Los niños tienen que estar dentro de la escuela. No hay ningún lugar que proteja más a un niño que la escuela pública. Democratizadora, laica, gratuita, obligatoria. Entonces ahí hay que fortalecer la presencia, haber sacado a las maestras y a las profesoras del gobierno de la educación primaria, secundaria y adulto fue un grueso error. Entonces hay que llegar y hay que gobernar para mejorar la educación. Ojalá sea con todos, pero hay que llegar y hacer cambios que vayan en dirección de proteger a las maestras y maestros, de proteger a los profesores y profesores, pero también de proteger a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. ¿Pero modificando lo que ya está hecho? Y bueno, algunas cosas, por supuesto que sí, que fueron regresivas para el sistema educativo uruguayo. Digamos, pasar de un consejo a un director general es una cosa que no dio ningún resultado. Cualquiera que trabaja en primaria, cualquier maestra que trabaje en primaria, vote lo que haya votado, sabe lo que pasó en primaria fue mucha burocratización. Sí, es decir, el director de la escuela haciendo una cantidad de tareas administrativas cuando su tarea principal es pedagógica, didáctica. Entonces, digamos, cuando cambiamos el eje de las responsabilidades de las autonomías de los centros, ya nadie habló. Estuvieron en la campaña electoral, pero ¿cuál fue la autonomía que tuvieron los directores de las escuelas para elaborar proyectos? Por muy poca. Vamos, yo fui dirigente de ese gremio 36 años. O 35. Entonces, digamos, lo que quiero decir con esto es, cada gobierno que llega tiene que tener su impronta. ¿Nosotros vamos a refundar todo? No. Pero lo que está mal, lo vamos a mejorar. Eso no hay duda. Pensando desde el punto de vista, hablás de la educación, pensando desde el punto de vista económico, Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía designado, hoy hablaba de que el programa de gobierno del Frente Amplio tiene algunos puntos de contacto con cómo él piensa la economía y otros que no tanto. Y desde ese punto de vista, ¿cuál va a ser la línea, digamos, económica de este gobierno del Frente Amplio, teniendo en cuenta que Gabriel O'Donnell muchas veces no piensa de la misma manera que como piensa, por lo menos como está planteado el programa de gobierno del Frente Amplio? Los programas están para cumplirse y muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en un punto o en otro punto del programa, pero tenemos que cumplirlo. Y Gabriel es consciente de que va a cumplir con el programa. Claramente también el programa tiene prioridades y hay prioridades que están en nuestro ADN. Nosotros tenemos que proteger al Uruguay, a los niños. Nosotros tenemos que proteger en Uruguay a la educación. Nosotros tenemos que proteger en Uruguay la salud pública y privada. Nosotros tenemos que garantizar que la gente viva en paz y eso supone combatir bandas criminales, reprimir bandas criminales y al mismo tiempo combatir las causas que generan tanto delito. Estas cuestiones que también son económicas, Gabriel las tiene claras. Entonces, cuando se plantean que hay pequeñas diferencias hubo siempre. Si nosotros pensamos cuando asumió el gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, había diferencias entre Danilo y otra parte del equipo de gobierno. Sí. Y sin embargo se laudaron. Porque laudar no significa que todos pensemos iguales. Laudar significa que una vez que acordamos se cumple el programa. Yo tengo mucha confianza en Gabriel, tengo mucha confianza que va a llevar adelante una política económica adecuada, que también es cuidar lo macroeconómico, porque cuidado, cuando no se puede hablar de la macroeconomía como si fuera cualquier cosa. Uruguay tiene que ser garante del cumplimiento de acuerdos, Uruguay tiene que dar garantía para que se invierta en Uruguay, Uruguay tiene que tener solidez en sus políticas macroeconómicas, pero también tiene que tener una mirada sensible sobre los problemas de la gente. Y esto, Yamandú lo tiene en el ADN, pero Gabriel también, ¿no? La diferencia entre Danilo y Gabriel, Astori y O'Donnell, es que Astori era una persona de partido, O'Donnell es una persona que es un técnico que está designado un poco por fuera del partido, no es alguien que hizo carrera en el Frente Amplio.
Y allí las diferencias, porque claramente tampoco. Danilo ha respondido un montón de veces. Ni yo tampoco. ¿Cómo? Ni yo tampoco. No, yo sé, pero... Yo asumí la presidencia del Frente entiendo Amplio la diferencia. sin Usted es el haber sido presidente. nunca dirigente de un sector político. Nunca. Entonces, digamos, Bueno. yo tengo la misma condición que tiene Gabriel. El Pero, problema es entender... Usted integró listas antes en el Frente No, y Amplio. Gabriel también. Gabriel también. Gabriel también. Integrar listas es una adhesión. Claro. Repartir listas en una feria. Pero eso no es dirigir un partido. El tema es, O sea, llega cuando un te momento dicen de... vos venís afuera de la Sí. política, yo soy el que vengo más de afuera de la política. De la política partidaria, lejos, lejos. Cualquiera que no es que no votara la vertiente, no es que no la integraba, no integré nunca la dirección. Y dirigir es otra cosa que ser parte Está de una claro. organización. Está Estaba claro. afiliado, pagaba mi cuota al Frente Amplio, sí, pero no era un dirigente político, era un dirigente sindical, Pero y créeme que es totalmente Sí, distinto. sí. ¿No? Pero si hay que cubrir económicamente a un sector de la enseñanza, de la salud, y eso repercute económicamente para el país a nivel macroeconómico, en otro nivel. Y ahí que hay que tomar decisiones y hay que también salir a explicar que, bueno, hay que salir a tomar explicar. esas decisiones. Y ahí el que manda es Orsi. Porque de última, el último decisor de la política económica de un gobierno es el presidente. Claro. Y bueno, todos confiamos en Orsi para que haga estos equilibrios, porque tiene que haber equilibrio. Totalmente. Sí, sí. Pienso en la gobernabilidad que se habló tanto, ¿no? Con el tema de las cámaras, la mayoría que tiene en el Senado, no así en diputados, la necesidad de acuerdos, la necesidad de diálogo. También pienso en cómo quedó distribuido el Senado, en donde el MPP absorbe, bueno, una gran cantidad de votantes y desnivela capaz que otros sectores del Frente Amplio. Te escuché decir en alguna entrevista que te hubiese gustado que haya sido un tanto más equitativo el tema, ¿no? Sí, pero luego la gente decide, vota. Y el MPP ha tenido una actitud que ha sido la de plantear y plantearse ser amplios. Y lo está haciendo. El MPP tuvo el 40% de los votos del Frente Amplio. Luego ganó más bancas que el 40% por nuestro sistema electoral, y es el que tenemos y es el que está bien. Pero sacó el 40% de los votos. 60% no lo votaron al MPP. Y eso el gobierno lo va a tener en cuenta. Y el gobierno tiene esa responsabilidad de cuidar los equilibrios, porque cuidar los equilibrios es cuidar la unidad del Frente Amplio. Y cuidar la unidad del Frente Amplio es garantizar procesos largos para la gobernanza del Uruguay por parte del Frente Amplio. Entonces esto sí va a estar dentro del ADN. Y yo confío mucho en nuestros compañeros del MPP, porque los conozco, porque he conversado. De hecho, estuve el sábado conversando un rato largo con Mujica y con Lucía antes de la elección. Y también con Rada, que justo cayó a visitarlo casi al mismo tiempo. Fue una fiesta, esa reunión fue una fiesta. Qué combinación. No, realmente fue de las cosas más divertidas. Sí. Cómo se puede disfrutar un momento en que estábamos discutiendo política y pasamos a discutir de música y de teatro y de cine Tremendo. y de nuestra niñez y de los pocos juguetes que había. Y bueno, las cuentos que hubo ahí fueron Sí, increíbles. claro. Pero uno habla con ellos y se da cuenta que tienen mucha generosidad. Entonces yo no espero del MPP ninguna actitud poco generosa. Ya de hecho gobernó Mujica el Uruguay y no hubo problema. Hubo una distribución lógica de los cargos de gobierno, hubo un gobierno que mejoró la calidad de vida de la gente, entonces ya no nos pueden asustar con eso, ni pueden asustar a la gente. Ya vimos que en la elección la gente no se asustó, porque ya no se puede asustar porque el Frente Amplio gobernó 15 años y gobernó y mejoró la calidad de vida de los uruguayos. Ahí Pepe tenía un trabajo que había hecho, yo había hecho un trabajo de salarios distinto al de él, el de él me gustó más que el mío, que era cuánto había crecido los salarios de los trabajadores durante 15 años de gobierno del Frente y cuánto habían crecido durante los 25 años de los blancos y colorados. De la totalidad del crecimiento, el 87% del crecimiento se habían obtenido en los gobiernos del Frente Amplio y tan solo el 13% en 25 años del Partido Colorado y del Partido Nacional. Por eso a los trabajadores les conviene apoyar el Frente Amplio. Es claro, es contundente, el dato es brutal. Bueno, ahí yo de ese lado no lo había visto en el crecimiento salarial del periodo del Frente Amplio, que fue el 64%, y claramente era muy superior al resto de los periodos. ¿Y la ¿no? seguridad pública fue el punto flojo y en el que hay que trabajar ahora en esta nueva oportunidad? Se hizo mucho y hay que trabajar mucho. 2004, cuando llegamos al gobierno, la policía no tenía ni uniformes, ni armas, ni sueldo. El sueldo era tan ridículo que tenían que hacer decenas de horas de 2.22. Bueno, el Frente Amplio dignificó sus salarios, los multiplicó por 2,5 veces, le dio armamento de primera calidad, generó los uniformes necesarios.
Andaban con uniformes rotos los policías, no es que es una cosa que a mí me parezca. Entonces, digamos, esta parte el Frente Amplio la hizo bien, profesionalizó. Sí, pero después de repente no se vio reflejado. Después no se vio reflejado en los números. Hay un equipo grande del Frente Amplio que está trabajando en este tema hace 4 años y que yo creo que con la experiencia que tuvimos, con las equivocaciones que tuvimos, también con los aciertos que tuvimos, llegamos en mejores condiciones de gobernar. Ojalá esta también sea una política de Estado, porque hay hombres y mujeres del Partido Colorado y del Partido Nacional que tienen buena disposición a trabajar en este tema de la seguridad pública y ojalá se puedan llegar a acuerdos que trasciendan los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Hay 200.000 temas para hablar con Fernando, pero yo sé que es una persona que piensa mucho y piensa mucho para adelante. Está el tema del Parlamento, pero me voy a saltear cómo va a quedar conformado o cómo va a ser ese trabajo para equilibrar el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Pero, ¿ya estás pensando en mayo? Sí, desde el mismo domingo. Nosotros tenemos la obligación, quienes lideramos una fuerza política, de disfrutar el presente con la misma alegría que tiene cualquier frente amplista, pero pensar la perspectiva de inmediato. De hecho, el lunes presentamos un documento en el secretariado sobre esta perspectiva. El Frente Amplio tiene posibilidades de competir varias intendencias departamentales y decenas de municipios a lo largo y ancho de todo el país, y ahí tiene que estar parte de la dirección política del Frente Amplio construyendo un comando nacional para ayudar en las elecciones departamentales en donde tienen ellos ventajas comparativas muy importantes, entre otras ventajas presupuestales. Uno piensa que la publicidad que hubo en la primera vuelta electoral nos triplicaron en minutos de televisión y de radio. Nos triplicaron. Eso no hizo al Frente Amplio perder, pero es una desventaja enorme. Entonces, hay que ayudar desde la Dirección Nacional para que las elecciones departamentales tengan las contribuciones necesarias, no solo desde lo económico, básicamente de lo político, para que efectivamente el Frente Amplio, cuando termine el periodo de mayo, haya conquistado más de las 3 intendencias que tiene hasta ahora, que haya conquistado varias más, porque también gobernar lo territorial le cambia la vida a la gente. Y el Frente Amplio, cuando gobierna lo territorial, lo gobierna con un sentido humano, con un sentido transparente. Ojalá, ni bien empiece a trabajar el Parlamento, votemos la ley que los funcionarios municipales entren por concurso por sorteo, porque ahora, estando en el programa de la coalición, supongo que no habrá problema para votarlo. Nosotros lo vamos a votar, porque estamos convencidos que no se puede tener a la gente de rehén de un intendente que les dice cada tanto que pueden perder el empleo. Como todos hemos escuchado, WhatsApp, de amenazas directas a trabajadores de la intendencia o de amenazas a personas que van a perder sus casas. Eso en el Uruguay tiene que desaparecer. Eso no es clientelismo, eso es amenaza. Y la amenaza en cualquier parte del mundo está mal. Voy a volver un poquito al tema del Ejecutivo. Tiene que ser paritario. Eso fue de alguna forma el compromiso por parte del Frente Amplio. Vamos a ir en esa dirección. ¿Qué tanto se va a cumplir? ¿Qué tanto se va a ejecutar esto? Se va a intentar cumplir y hemos conversado. Ayer justamente conversamos con la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio, con Patricia González y con un equipo que la acompañó. El Frente Amplio tiene la prioridad de ir hacia la igualdad y va a haber un gabinete con muchas mujeres, como va a haber un parlamento con muchas mujeres. Si uno piensa, la bancada del Frente Amplio tiene 17 senadoras y tiene 8 mujeres. La bancada de la coalición tiene 12 senadoras, 13 senadores, una sola mujer. Tendremos políticas diferentes. Y si lo mirás en diputados, lo mismo, en términos de diputados y diputadas. Y cuando mires el gabinete, va a haber un grupo importante de compañeras dirigentes que están muy capacitadas para llevar adelante el gobierno. Y esto es positivo, porque, digamos, también cuando uno transita la formación política y coloca a las compañeras en condiciones de gobernar, demuestran ser grandes gobernantes. Digamos, ¿quién no recuerda a Lilian Quechichián gobernando turismo y haciendo un excelente gobierno turismo? O a Ana Olivera en el MIDES, o en la Intendencia de Montevideo, o a Carolina Cose en el Ministerio de Industria y Energía como presidenta de Antel. Y sigue pensando y puede nombrar varias, ¿verdad? Sí. Entonces, pero también tiene esa cualidad de gestión el Poder Ejecutivo, sí, y sobre todo de experiencia. Y las mujeres gestionan bien. No, ni que hablar. Yo de algo duermo tranquilo es que cuando alguien me dice una mujer va a gestionar, porque saben gestionar. Tienen una practicidad que probablemente los varones no tengamos y que la tengamos que desarrollar y capaz que no podemos. Sí. Entonces, digamos, pensar que la política está predeterminada para varones de determinada condición es un concepto que el Frente Amplio no quiere tener. ¿Es una batalla cultural? Sí, es una batalla cultural. Pero la estamos dando y por suerte estamos avanzando en cada periodo.
Cuando uno piensa, casi la mitad de las senadoras fueron mujeres y los demás partidos una. Claramente nosotros vamos evolucionando y los demás partidos demuestran por qué no votaron la ley de cuotificación de cuota de paridad presentada por la senadora Gloria Rodríguez, porque no les importa el tema. Y en cuanto a tener a personas de repente en segunda o tercera línea, porque Yamandú Orsi ya descartó que pudiera tener al frente de algunos ministerios a integrantes de la coalición, ¿te parece que está bien esto de seguir trabajando en conjunto? Sí, eso probablemente Yamandú lo haga. Hoy ha dicho públicamente esto con claridad. Nosotros llegamos al gobierno en el 2005 y Tabaré dejó al frente de la DGI a Seidenstadt, porque consideraba a Tabaré, yo creo que con buen criterio, que era un hombre que manejaba bien la caja del Estado, y la caja del Estado siempre es muy importante. Y por supuesto que al mismo tiempo teníamos nuestros compañeros que iban tomando conocimiento para llegar ahí. Y Seidenstadt se fue cuando quiso, en el momento que decidió dedicarse a la actividad privada y a dirigir a mi club. Entonces, digamos, de alguna manera ahí hay un gesto. También Azucena Arbeleche participó de ni más ni menos que del trabajo de la deuda. Botana lo hizo que durante los mucho tiempo. funcionarios de DGI, BPS y el MIES operaban en contra de este gobierno. ¿En serio es creíble eso? Para alguien razonable, para ustedes que son periodistas objetivos, ¿es razonable pensar que la DGI, que la dirige el gobierno, pueda hacer inspecciones masivas porque lo defina otro? La verdad que es una falta de respeto a los trabajadores. Hay que asumir dignamente la derrota. La derrota es hay que digerirla, pero hay que digerirla con nobleza. ¿Alguien piensa que este gobierno perdió por la DGI, por el BPS? ¿Alguien piensa? No lo piensa nadie. Lo sostiene solo Botana, eso me da cierta tranquilidad. Yo supongo que a mí me dolió mucho la derrota de 2019, yo no estaba todavía en el Frente Amplio, pero me dolió como votante frente amplista, pero se asumió la derrota y se hizo una autocrítica, no asumimos que perdimos porque hubieron más inspecciones o porque el Estado hizo su trabajo, porque finalmente eso es cumplir con el trabajo de un Estado. Un Estado tiene que cumplir en campaña electoral y cuando no hay campaña electoral. Entonces no es que se suspenda el gobierno cuando hay campaña electoral, que es lo que me parece que percibe Botana que hay que hacer. O sea, en campaña electoral que no haya controles del BPS, que cualquiera pueda estar trabajando sin planilla, que no haya controles de la DGI, que cualquier empresa pueda hacer lo que quiera, que no haya, que no haya control aduanero, que viva la patria. Bueno, eso en un país serio, en una república que no es bananera como la nuestra, funciona. Y el gobierno lo hizo funcionar. Pero quien está gobernando ahora es la calle Pou, no el Frente Amplio. Lo único que faltaría que la responsabilidad de esos controles fueran del Frente Amplio. De verdad, ya nos han responsabilizado de muchas cosas. Me parece que es momento de que se autorresponsabilicen de los problemas que han tenido. El Frente Amplio les ganó en 12 departamentos. Entonces, hoy es el partido más nacional que tiene el Uruguay. El Frente Amplio creció desde octubre de 2019 a octubre de 2024 120.000 votos. Y de octubre de 2024 a noviembre de 2024, otros 125.000 votos. Creció 245.000 votos. Esto lo tienen que poder asumir. El Partido Nacional viene perdiendo desde que lo lidera la calle Pou sistemáticamente. Perdió votación en el 2014, perdió votación en el 2019 y vuelve a perder votación en el 2024. ¿No tendrán que hacer un análisis? De todas maneras, sí es cierto que tenemos un país dividido, ¿no? O sea, tenemos una diferencia relativamente tenemos un país corta, con partidos. ¿no? Es un país que, Dividido, más allá no. de que las brechas no están, yo creo que no están en nuestro no. país, creo que no existen y que tenemos una Hay buena algún convivencia. senador tuitero que está, pero con los tuiteros yo no puedo discutir. Pero en general los partidos hablan, en general los presidentes se vinculan, como está pasando ahora a la calle y Orsi. Sí. Las vicepresidentas se vinculan, yo hablo con los presidentes de los partidos. En general la gente habla con la gente estaba repartiendo listas de los partidos y compartían el mate. Sí. Hubo excepciones ahí, pero son puntuales. dos desastrosas. Lo que hizo el hombre de Cerro Chato, absolutamente descalificable. El que quemó la bandera del Frente Amplio, descalificable. Pero vivimos en una sociedad armónica donde todos podemos hablar con todos. Ahora, hay un modelo de nación, lo voy a explicar rápido porque es difícil explicarlo rápido, o sea, no lo tomen al pie de la letra. Tenemos un modelo de nación. ¿Qué es el modelo de nación? Todos reconocemos que la democracia es el modelo de vida mejor que tenemos. Todos reconocemos que la escuela pública es democratizadora, que genera igualdades, que genera
posibilidades de acceder a la educación. Todos respetamos al Poder Judicial y a la independencia del Poder Judicial. Todos respetamos determinadas medidas macroeconómicas. Todos respetamos los contratos. Pero luego tenemos 2 proyectos de país. Y eso está muy bien, si no, no habría una sociedad democrática. Déjame una sociedad donde haya partidos. Yo quiero una sociedad de muchos partidos, como hay en Uruguay. Sí, bueno, que fue parte del discurso de Orsi que Claro, destacó, ¿no? Sí, notable el propio el delegado discurso que también. hizo. Es notable el discurso que hizo Orsi, porque en el momento de la victoria, después que te costó tanto, después que te dieron tanto palo, después que te hostigaron de maneras a veces tan negativas, ¿no? Como compararlo con un muñeco, con un cómic, o como hacerle una denuncia Sí, con falsa. Tribilín. Sí, una barbaridad las cosas que se hicieron. Pero en vez de quedarse con ese rencor, se quedó con el discurso real de unir a los uruguayos. Y los uruguayos estamos unidos, vamos a las mismas playas, compartimos los mismos parques. No tenemos un problema de vernos en un lugar, salvo para algunos necios o necias, Sí. pero son excepcionales, ¿no? Sí, bueno, y también está la lectura de los blancos y anulados, ¿no? Que fue importante. Ahí hay una porción de la población que está absolutamente descreída Bueno, de la es un política. porcentaje razonable. En las otras elecciones había sido un punto menos, creo. Hay un porcentaje de la gente que hace mucho tiempo que no define, pero no de ahora. Son 90.000 votos. Sí, pero hace mucho tiempo que no definen. Y a veces son los mismos, a veces son otros, Sí, sí. y tienen derecho a hacerlo. Ahora, son 5% del 100. Es importante, es importante. Pero 95% deciden votar un partido No, o un está claro. candidato. Entonces yo entiendo que hay que pensar ese 5%, pero hay que solidificar el 95% que cree en la política para que le cambie su vida. Y tenemos que hacer de la política una tarea digna, una tarea respetada, una tarea dignificada, una tarea reconocida, porque de lo contrario vamos a dañar nuestro mejor instrumento de convivencia, que es el instrumento democrático, ¿no? Fernando, nos quedamos sin tiempo. Gracias como siempre por acompañarnos. No, a las órdenes, un placer y bueno, y felicitaciones de nuevo. Felicitaciones Que no igualmente. siempre pasa, Igualmente, igualmente. no siempre nos pasan estas Gracias. buenas noticias en Uruguay.